Estás en un evento nocturno y de repente el cielo se llena de luz. Cientos de fuegos artificiales en el horizonte. Y como siempre, ni te molestas en sacar la cámara y el teléfono. En el vídeo de hoy os voy a explicar algunos consejos para fotografiar fuegos artificiales. Hola soñadores, mi nombre es Quique Calvo, fotógrafo y emprendedor. Y en el vídeo de hoy vamos a aprender una vez por todas los secretos para fotografiar fuegos artificiales. No sé si os lo había compartido antes, pero durante numerosas ocasiones realicé encargos para el prestigioso New York Times. Y hace unos años, un periodista de la sección Gadget Wise del Times me entrevistó sobre cómo fotografiar fuegos artificiales. Y estos son algunos de los consejos que le compartí. Primero, explora la localización. Siempre que puedas, debes de tratar de llegar al lugar con tiempo y si es posible, incluso te diría que un día antes. Lo que te interesa es entender la distribución espacial del lugar. Idealmente, colocarnos en un lugar con un campo de visión amplio y que el fondo sea interesante. A mí personalmente siempre me ha funcionado bien los lugares elevados como una terraza o un balcón o una azotea. Segundo, el enfoque. Vas a querer que una gran proporción de tu fotografía esté en foco. Te sugiero utilizar grandes angulares y seleccionar aperturas entre f8 y f16. Y esto es algo en lo que muchos fotógrafos se equivocan. Los fuegos artificiales emiten mucha más luz de lo que la gente piensa. Y además de esto, nos ayudará a tener una mayor profundidad de campo. Número 3. La velocidad. El gran truco para captar en una fotografía la belleza efímera y fugaz de los fuegos artificiales es usar una velocidad de obturación lenta. Te sugiero experimentar en rangos entre 2 y 20 segundos y no te olvides de desconectar el flash en tu cámara. Cuarto, el ISO. Al contrario de lo que se piensa en exposiciones largas y más con la luminosidad que tienen los fuegos artificiales, un ISO entre 100 y 200 suele ser suficiente. Número 5. La estabilidad. Debemos asegurarnos de que nuestra cámara no vibra durante la exposición de la fotografía. Es fundamental el utilizar un trípode o en su defecto colocar la cámara en una posición fija, como por ejemplo apoyada sobre un muro o una roca. Y mucha atención al presionar el disparador porque ocasiona vibraciones. Idealmente deberéis usar un control remoto. Número 6. El viento. No solo lo necesitamos para navegar a vela, sino que no debéis olvidarlo cuando fotografiéis fuegos artificiales. Intenta que el viento quede a tus espaldas, de forma que cuando exploten los fuegos artificiales y creen esa nube de humo, tú, el fotógrafo, estarás posicionado entre los fuegos y el humo, y no con el humo entre los fuegos y tú. Y por último, la número 7. Estos consejos son puntos de partida para experimentar. Aprovecha los primeros lanzamientos de los fuegos artificiales para probar los diferentes settings de tu cámara. Y así, cuando llegue el gran finale, estarás listo y cómodo con tu equipo y dispuesto a fotografiar los grandes fuegos artificiales con los settings correctos de tu cámara. Y no te olvides que puedes ver este vídeo de aquí arriba o este de aquí arriba. ¿Cuál de los dos? No lo sé. Los dos son buenos.